Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús. Es un espacio creado para conocer a Jesucristo, para conocer sus enseñanzas y conocer quién es Él, conocer su voluntad para nuestras vidas. En el día de hoy quiero ir a lo que dice el primer versículo de Mateo capítulo número 5. Y en este capítulo entero nos encontramos un pasaje bastante reconocido, bastante famoso, y es el Sermón del Monte. Hoy solamente vamos a estudiar lo que dice el primer versículo y el segundo versículo, y así constantemente vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Pero hoy quiero detenerme en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud. Y quiero detenerme allí un momentico. La palabra de Dios, en varios acontecimientos, en varios sucesos allí en los evangelios, nos habla que Jesús constantemente miraba. Recordará tal vez aquel otro pasaje cuando dice: y viendo la multitud tuvo compasión de ellos, porque pues parecían como ovejas que no tenían pastor. Y aquí una vez más se nos habla de que viendo la multitud, Jesús era una persona que analizaba bastante, que observaba mucho a la gente, observaba mucho. Y es que para poder identificar la necesidad de la gente hay que observarla. Es necesario que quienes sirven a Dios, quienes servimos a Dios, e incluso aquel que no le sirve, pero que es un hijo de Dios, pueda observar. Si tú que eres de pronto un padre de familia, que tú eres tal vez madre en casa, es necesario que observes a tus hijos si quieres realmente poder ayudarlos. Eso era lo que Jesús hacía con las personas, las observaba, para de esa misma manera identificar en ellos lo que tenían ellos y de así poder ayudarlos. Todos nosotros necesitamos observar nuestro alrededor, observar nuestro entorno, para poder identificar los problemas que existen y así poder darles una solución efectiva, pues a través de la misma palabra de Dios. Y Jesús eso era lo que constantemente hacía. Jesús tenía un discernimiento dado por Dios, efectivamente, pero también Él observaba bastante. Era una persona que era muy analizador, analizaba mucho las personas. Y de esta manera abren el primer versículo del Sermón del Monte. Dice que Jesús estaba viendo, observando la multitud, mirando qué problemas había. Y quiere decir que Jesús estaba analizando muchas cosas. No me quiero tal vez adelantar a toda la explicación del Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte consiste en una reinterpretación de la ley. Por eso en versículos más adelante nos vamos a encontrar que Jesús dice: oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo aquello. Oísteis que se les enseñó esto, pero yo digo que la verdadera interpretación es esta. Entonces Jesús los tuvo que observar muy bien para darse de cuenta cuál era su comportamiento, y de ahí sí, una vez los observó, una vez se identificó cómo estaba viviendo la gente, comenzó a enseñarles: ustedes escucharon esto, pero lo que mi Padre quiso enseñarles es esto y aquello. Pero primero los observó, primero identificó, primero pudo utilizar de ese discernimiento. Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Y dice: viendo la multitud, viendo la multitud, viendo la multitud, los analizó, los observó, identificó muchas cosas en ellos. Y luego dice: subió al monte. El versículo continúa diciendo que Él subió al monte. Subir al monte siempre va a ser, o casi siempre va a ser un símbolo, una señal de ir a la presencia de Dios. Subir al monte, recordemos cuando Moisés subió al monte para que le fueran entregadas los 10 mandamientos, las tablas. Muchas personas subían al monte en la Biblia y era a buscar la presencia de Dios. Y Jesús aquí simbólicamente sube al monte como tipo o símbolo de buscar la presencia de Dios. Y dice: y sentándose. El versículo dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Y este sentándose en la cultura judía tiene un significado muy interesante y muy bonito, muy especial, porque quien se sentaba a impartir una enseñanza era la persona que tenía una autoridad para poder enseñar. Jesús se sentó para poder compartir una enseñanza. Cuando comenzamos a estudiar un poquitico lo que es la cultura de los judíos, vemos que ellos un maestro podía enseñar mientras va caminando, mientras tiene a una persona a su lado, en cualquier escenario, pero cuando se sentaba a impartir una enseñanza era porque esa enseñanza era oficial.
dos personas podían ir caminando con un maestro y ese maestro, mientras iban caminando, les podía enseñar una lección muy importante, es cierto, pero cuando se sentaba ese maestro a impartir una enseñanza, esa enseñanza era muy oficial y muy importante. Entonces, cuando el versículo nos dice que y sentándose, nos está hablando de que Jesús, el rabí, el maestro, se sentó para impartir, para enseñar una de sus enseñanzas más importantes de absolutamente todo su ministerio, y es la del Sermón del Monte. Jesús se sentó y dice, y vinieron a él sus discípulos. Note que ya no dice que toda la multitud. Jesús analizó y observó toda la multitud como lo leímos hace un momento. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. De toda esa multitud que había y que Jesús estaba observando, solamente los discípulos le siguieron. Y es que a Jesús solamente le siguen los discípulos. A una iglesia puede ir una multitud de 1000, 2000, 3000, 5000, 20000 personas, qué sé yo, pero a Jesús solamente lo siguen los discípulos. Una cosa es ir a una iglesia, una cosa es asistir a una iglesia, a un culto, a un lugar, a una congregación, pero otra cosa es seguir a Jesús. Y Jesús vio a una gran multitud, pero solamente le siguieron sus discípulos. Eso es un principio muy interesante para que hoy tú y yo lo podamos aprender y aplicar en nuestra vida. Que no hagamos parte de la multitud, sino que hagamos parte de esos discípulos que seguimos a Jesús. Que hagamos parte de aquellos discípulos que no solamente hacen parte allí de la gente, de la multitud que está con Jesús, sino que la gente de ese grupo de discípulos que siguen a Jesús. No solamente que lo escuchan, sino que los que lo siguen. Ese tienes que ser tú, ese tengo que ser yo, de los discípulos que siguen a Jesús. No solamente estar cerca de Jesús como lo habla aquí la Biblia, que había una multitud y Jesús la vio, estaban por ahí cerca de Jesús, pero solamente los discípulos siguieron a Jesús. Ese discípulo tienes que ser tú y tengo que ser yo. Y luego dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo vamos a dejar hasta ahí en cuestión de lectura, pero quiero explicarles este versículo. Ya en los próximos capítulos de Conociendo a Jesús vamos a comenzar a estudiar cada una de las bienaventuranzas y vamos a desglosar todo el Sermón del Monte, vamos a estudiarlo. Pero quiero detenerme antes de finalizar en abriendo su boca, les enseñaba. Este abriendo su boca no está escrito porque sí, de que pues abrió su boca para enseñar, no. Cuando la palabra de Dios anuncia o escribe este texto de abriendo su boca, allí en la cultura judía, cuando se escribía esto, era porque la persona que abría su boca iba a impartir una enseñanza de suma importancia. Claramente, si iba a hablar, pues tenía que abrir su boca, pero cuando se escribe y cuando se pone como una introducción de abriendo su boca, es porque lo que va a decir esa persona que abrió su boca es de verdad muy importante. Y es que, como se los dije hace un momento, el Sermón del Monte es una de las enseñanzas más importantes que él dio en toda su etapa de ministerio. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, y abriendo su boca. No está escrito allí al azar, no está escrito allí porque sí. Ese abriendo su boca es una introducción importante, es una antesala importante para que sepamos que lo que viene es un sermón, no cualquiera, sino que es uno de los sermones más importantes de toda la vida de Jesús. Y abriendo su boca, les enseñaba, no solamente les predicaba, no solamente les hablaba, les enseñaba. Porque Jesús, aparte de tener varios ministerios, uno de los ministerios más importantes de Jesús fue el de ser maestro, el de la enseñanza. Por eso dice que abrió su boca y les enseñó. Personas que le servimos a Dios, es lo que tenemos que hacer, enseñar a otros. Enseña a tu familia, enseña a tus hijos, enseña a los de tu iglesia. Es lo que Jesús hacía, les enseñó diciendo, y después comenzaremos pues a estudiar cada una de las bienaventuranzas como se los dije hace un momento. ¿Qué quiero hoy resaltar entonces como conclusión? Dice la Biblia que Jesús vio la multitud, y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer en la casa, en la familia, en nuestra propia vida, en nuestro propio entorno, en la misma iglesia. Tenemos que estar observando lo que sucede tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual.
tenemos que observar, porque si no observamos, muy seguramente ni siquiera nos daremos de cuenta de lo que el diablo está haciendo, de lo que está sucediendo, de los factores de riesgo que están ocurriendo, no nos daremos de cuenta, pero cuando observamos podremos identificar qué es lo que está sucediendo y asimismo poder efectuar una solución a esos problemas. Es lo que Jesús hizo aquí. Observó que la gente no estaba cumpliendo la ley como debidamente lo tenían que hacer y allí les enseñó entonces la ley para que ahora sí la pudieran vivir. Les reinterpretó la ley, pero primero los tuvo que observar para identificar qué era lo que estaba sucediendo. Luego subió al monte, y ese es el segundo principio que resaltamos en este día de hoy, que es que tú y yo tenemos que también subir al monte, que eso es un simbolismo de ir a la presencia de Dios en oración y a buscar la presencia de Dios. Si queremos resolver nuestra propia vida, los inconvenientes, los problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, y si queremos ayudar a otros, necesariamente tenemos que ir a la presencia de Dios. Sin ello, en nuestra fuerza no lo podremos hacer. Continúa diciendo que sentándose, Jesús tenía total autoridad para poder enseñar e impartir sus enseñanzas. Si tú y yo queremos enseñarle la palabra a otros, también tenemos que tener autoridad moral y espiritual para poder hacerlo. Y vinieron a él sus discípulos. Cuarto y último principio tal vez del día de hoy, y trata acerca de que a Jesús solamente lo siguen los discípulos. Tú y yo tenemos que ser uno de esos discípulos que sigan a Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba. Lo que Jesús está por decir es sumamente importante. Por hoy terminamos hasta allí y nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Conociendo a Jesús.